de los momentos más importantes en la relación didáctica entre Jesús y sus apóstoles o sus discípulos se da ya en Mateo capítulo número 24, donde dice que estaban sentados en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron a él aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta inquietud de los discípulos de Cristo me lleva a mí a pensar en la profecía en movimiento. Todos los actos, palabras, enfoques y proyecciones proféticas registradas en todas las escrituras nos hablan de que Dios mantiene en movimiento el aspecto profético, en el que lanza advertencias, habla amorosamente, apertura temporadas de gracia, tratando de llegar al corazón de los hombres, de nosotros, para que podamos entender qué es lo que Él está haciendo. Entonces la profecía en movimiento, a través de todo lo que podemos leer hasta Apocalipsis, nos habla de cuatro ideas bien importantes que a partir de Mateo 24 y de la gran pregunta que los discípulos le hicieron al Señor, hay cuatro ideas que debemos nosotros mantener siempre presentes. La número uno es que los tiempos de Dios están siempre en pleno cumplimiento. No es que estuvieron en pleno cumplimiento, están en pleno cumplimiento. Por eso le llamo profecía en movimiento, porque la dinámica del progreso que el plan profético de Dios tiene es tan rico, tan evidente, tan obvio, como para que nosotros lo dejemos pasar en desapercibido. Los tiempos de Dios están en pleno cumplimiento y lo podemos nosotros ver con todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Tendríamos que estar muy ciegos, o ser muy indiferentes, o no conocer a Dios, o ser muy duros de corazón para no darnos cuenta que los acontecimientos hablan de lo que Dios ha venido diciendo, de lo que Dios ha venido manifestando a través de toda la historia, y más a partir de Cristo para acá. Entonces entramos en una temporada de aceleramiento en los cumplimientos de los tiempos de Dios. Otra idea que debemos de tener bien presente siempre cuando hablamos de la profecía en movimiento es el aceleramiento de los eventos en la temporada de principio de dolores. Allí mismo en el pasaje que estamos leyendo, en donde los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan cosas acerca de dos cosas: su venida y las cosas relacionadas al fin del siglo. Entonces él viene en el versículo 4 de Mateo 24, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y a partir de allí Jesús comienza a hacer una descripción de una época que quizás en su momento allí los discípulos se han de haber sorprendido al escuchar lo que el Señor estaba diciendo, porque el Señor comenzó a hacer una descripción de una muy severa temporada que vendría para toda la humanidad. Y el Señor dice allí, dándole respuesta a la pregunta de ellos, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego en el versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os conturbéis. Luego sigue diciendo: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces el Señor está haciendo una muy clara separación entre aquellas cosas que pertenecen al final de todo y aquellas cosas que son antelación o preparativo para entrar a la temporada del final de todas las cosas. Y ahí mismo, en este mismo capítulo, el Señor aclara otras cosas más. En el versículo número 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego pasa a hacer descripciones más específicas: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor está hablando en un tono plural: pestes, hambres y terremotos. Quiere decir que antes del final de todas las cosas
habrá una serie de situaciones que van a afectar a toda la humanidad. Él nos dice, habrá una peste, habrán pestes, habrán hambres y habrán también terremotos en diferentes lugares. No sé si esta es una secuencia de acontecimientos. No me quiero atrever a decir que esto corresponda a una secuencia de acontecimientos y que luego de una viene la otra y luego la otra y luego las demás. No quiero atreverme a decir eso, pero deberíamos de ponerle cuidado por si sí es eso, una seguidilla o una secuencia de eventos que comenzarán a marcar al mundo entero antes de la venida del Señor. Recordemos que a esto el Señor le llama principio de dolores, y esa es la tercera idea que quiero, de la que quiero hablar, el principio de dolores, que todo esto corresponde a principio de dolores. ¿De dónde viene la idea de principio de dolores? Definitivamente el Señor tiene que estarse refiriendo a aquellos avisos que recibe una mujer que está en gestación, que está embarazada, aquellos avisos que una mujer en embarazo comienza a recibir de que el niño va a nacer. Entonces, principio de dolores tiene que ser tomado de una idea de una mujer que está a punto de dar a luz, y que los avisos la ponen a ella en alerta y a hacer las cosas que tiene que hacer, porque algo va a pasar, algo importante brotará de ella, saldrá de ella. Aquí el aviso es para la iglesia. El aviso tiene que ser para gente entendida, para personas que conocen el plan profético de Dios para la humanidad. Principio de dolores, iglesia, por favor, creyentes, esto tiene que ser para nosotros. La preparación anticipada en la que nosotros tenemos que entrar para poder tener aceite, jalando la idea o tomando la idea de lo de las 10 vírgenes, tomando la idea de apercibirnos, tener todo en nuestra vida preparado para cuando el novio aparezca. Entonces es importante tener bien claro por qué se utiliza el término principio de dolores. Otra idea también importante es que la santificación de la iglesia es necesaria. Recordemos que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Sería bien importante hablar en algún momento sobre lo que son las manchas, las arrugas y la contaminación de la iglesia. Y esa parte el Señor tiene que, a esa parte el Señor le quiere dar y le va a dar, proféticamente le va a dar tratamiento para que cuando Él venga por una iglesia que esté preparada, enteramente lista para poder estar con Él e irnos a las bodas del Cordero. Esta peste que azota hoy al mundo, el coronavirus, es una situación que está fuera del control de todos, pero no del control de Dios. Dios tiene todo bajo el control. Y recordemos que la Biblia enseña que es necesario que el juicio comience por casa. Estaban hablando de nosotros. Esto que está sucediendo, todo esto, tiene que ayudarle a la iglesia a entender que sí o sí nos tenemos que preparar. Y por último, una idea más sobre la profecía en movimiento, es que el rapto o arrebatamiento de la iglesia es el desenlace de todo este movimiento profético. Ese es el desenlace. El desenlace es cuando la iglesia desaparece de esta tierra. Nos vamos con Él para estar siempre con Él. Y este desenlace es el que el Señor está preparando. Este desenlace es el que importa. Este desenlace es el que nos debe ayudar a nosotros a tener una fe más fuerte, a desarrollarnos como iglesia, porque de lo contrario el precio a pagar es muy alto. Te invito a seguir reflexionando sobre esto en tu casa, leyendo tu Biblia. Dios te bendiga. No te olvides, somos iglesia.